Era un martes, apenas pasadas las 7 de la mañana, y la oficina del patio de envíos olía a diésel y café quemado, igual que lo había hecho durante los últimos 18 años. Permítame contarles la historia de Valeria Méndez, una mujer cuya vida profesional se convirtió en una lección magistral sobre poder, lealtad corporativa y la silenciosa venganza de quienes construyen imperios con sus propias manos. Valeria estaba inclinada sobre los manifiestos de aduana aquella mañana, verificando 2 veces una importación marcada desde Veracruz, cuando lo escuchó detrás de ella. Una voz joven, llena de confianza no ganada. «Oye, Valeria, ¿alguna vez has pensado en modernizar todo esto?» Ella ni siquiera levantó la vista. Simplemente siguió escaneando el manifiesto, golpeando la esquina de la página con su bolígrafo. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes en boca de otros que llegaron creyendo que un título universitario reciente valía más que 2 décadas de experiencia en el terreno. Damián Torres entró al espacio como si fuera el dueño del edificio. Corte de cabello fresco, botas brillantes y esa actitud de MBA enrollado bajo el brazo. Sostenía un mapa de procesos en la mano, uno laminado, como si acabara de salir de una charla TED para gerentes de almacén. Lo giró para que todos lo vieran. «Mira, aquí está el cuello de botella», dijo, señalando las iniciales de Valeria en un paso de autorización que ella había escrito en 2009. Redundancias de la vieja escuela. Quiero decir, necesarias en aquel entonces, pero ahora solo son fricción. Valeria captó la sonrisa burlona. No era juguetona. No era curiosa. Era esa pequeña curva arrogante que la gente adquiere cuando cree que ya ha ganado. «Mira, sin ofender, Valeria. Has mantenido las cosas funcionando, pero ahora nos estamos moviendo hacia lógica basada en fases y velocidad lean. Digo, ¿para qué son todas estas retenciones de riesgo de todos modos? Me parece exagerado». El resto del equipo de eficiencia estaba allí asintiendo como muñecos de resorte. Valeria no dijo ni una palabra. Solo bebió su café de máquina expendedora, la misma bebida sin sabor que había estado tomando desde 2006, y lo dejó hablar. Él no tenía idea de lo que esas retenciones de riesgo habían detectado. No sabía que una vez ella había marcado un envío lleno de medicamentos falsificados mal etiquetados como guantes médicos. No tenía idea del momento en que durmió en su auto afuera del patio durante el huracán Harvey para mantener los controles de las compuertas operativos. Damián llamó anticuado al proceso de Valeria. Le dijo a todos que se estaban ahogando en controles y equilibrios. Claro, controles que los mantuvieron legales. Equilibrios que evitaron que se hundieran. Él acababa de salir de un programa certificado de logística. Todavía olía a préstamos estudiantiles. Y alguien en la alta dirección pensó que pegarle director de optimización de carga en su etiqueta de identificación los haría parecer progresistas. No estaba allí para mejorar nada. Estaba allí para borrar. El vicepresidente de operaciones de Marítima Continental se sentó más erguido cuando Damián entró. No por lo que sabía, sino porque hablaba con fluidez el lenguaje de las palabras de moda corporativas. Valeria podía sentirlo. Esto no se trataba de eficiencia. Esto era una eliminación suave. Y ella era la siguiente en la lista. Para el jueves, Damián ya había comenzado a destruir cosas. Silenciosamente al principio. Una línea en un diagrama de flujo de trabajo desaparecía aquí. Luego una lista de verificación que de repente dejaba de poblarse allá. Valeria lo observó revolotear sobre el panel de operaciones como si estuviera desactivando una bomba. Excepto que no tenía idea de a qué estaban conectados los cables. Convocó una reunión. Dijo que estaba reduciendo el arrastre. Lo primero que eliminó fueron los protocolos de etiqueta roja. Desaparecieron así de simple. Ya no marcaremos envíos de bajo riesgo, dijo, mostrando esa misma sonrisa torcida como si nos estuviera haciendo un favor a todos. Ahora es un juego de volumen. Rendimiento sobre fricción. Valeria levantó la mano. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Te das cuenta de que la lista de etiquetas rojas se construyó después de la detención de materiales peligrosos de Eje Doble en 2015, verdad? Esas retenciones detuvieron. Él la interrumpió. Valeria, sé que estás orgullosa de tus archivos, pero esta es una nueva era. Luego eliminó los registros de escaneo de contenedores. Los borró del sistema de ingreso. Dijo que eran redundantes.
Esa parte dolió más de lo que Valeria esperaba. Esos registros eran su rastro de auditoría, sus recibos, su prueba. Pero lo peor fue la lista de bloqueo de proveedores. Valeria había construido esa lista después de un incidente de contrabando en 2017. Un proveedor despreciable intentó dirigir baterías de litio a través de cajas de fórmula para bebés mal etiquetadas. Casi incendiaron la mitad del muelle de recepción. Armó esa lista junto con legal y cumplimiento. Cada proveedor marcado, cada suspensión, todo respaldado por violaciones documentadas. Damián destruyó todo. Sin revisión, sin advertencia. Solo una publicación en Slack. Marcas heredadas eliminadas. Empezando de nuevo. Valeria le preguntó directamente, ¿quieres revisar primero las violaciones históricas? Tal vez quieras ver por qué esos proveedores fueron incluidos en la lista negra. Él se rió. Simplemente se rió. Se llama modernización. Valeria, tal vez deberías ponerte al día. Valeria no respondió. Simplemente regresó a su escritorio, abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Registró cada cambio. Marcas de tiempo, nombres, funciones eliminadas, sistemas afectados. Las etiquetó como memorando de riesgo 1, memorando de riesgo 2, y así sucesivamente. No envió copias a nadie todavía. Solo las archivó en la unidad interna en silencio, como dejando migas de pan antes de una tormenta. Unos días después, vio el verdadero golpe. Damián eliminó el sistema de superposición que Valeria había construido justo después de la violación del muelle de 2018. El que marcaba identificaciones de envío falsas y las verificaba con el puerto de origen. Detectó 2 discrepancias de envíos de alto perfil en los primeros 6 meses. Una de ellas tenía vínculos con una red de carga robada. Ahora había desaparecido. Simplemente borrado. Valeria entró a la oficina de Damián esa tarde. Pidió 15 minutos. Él levantó la vista de su pantalla, asintió como si la hubiera escuchado, y nunca dijo una palabra. Ella esperó. Él no apareció. Lo intentó de nuevo al día siguiente. Lo mismo. Sin respuesta. Luego llegó el mensaje. Solo una línea. Solo corta el peso muerto. Vamos a ir ligeros. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Esto no se trataba de simplificar. No se trataba de sistemas, perfiles de riesgo o rastros de auditoría. Se trataba de ella. De borrar cada huella digital que había dejado en este lugar. Cada proceso que construyó. Cada red de seguridad que aseguró. No la estaban apartando. La estaban borrando línea por línea. Pero Valeria había visto este juego antes. Y no iba a salir así. La mañana siguiente, Valeria inició sesión como de costumbre. Café en mano, cabello todavía húmedo, medio plátano en su escritorio. El calendario mostraba una videoconferencia de último minuto del vicepresidente. Sin agenda, sin preparación. 80 personas invitadas. Valeria ya sabía lo que era. En el momento en que se unió, vio a Damián en una de las ventanas superiores, sentado alto como un maldito Golden Retriever que finalmente atrapó el palo. El vicepresidente de operaciones apareció a continuación. Cara seria, hombros cuadrados. Un par de analistas todavía estaban conectando audio. Un tipo estaba comiendo una galleta. Luego comenzó. Antes de comenzar, quiero abordar un problema continuo, dijo el VP, con voz cortante. Se nos ha informado de ciertos comportamientos que crean fricción contra el impulso hacia adelante. Valeria no parpadeó. Él continuó. Específicamente, resistencia a las actualizaciones de procedimientos bajo nuestra nueva iniciativa de optimización de carga. Este tipo de obstrucción genera una cultura de miedo, y tiene que parar. Todavía no hay nombres. Valeria miró alrededor de la cuadrícula de rostros. Algunos estaban congelados. Algunos miraban a las cámaras web como si no lo estuvieran escuchando. Pero Damián se reclinó en su silla y sonrió. Solo miraba la pantalla como si estuviera viendo los créditos de una película que él dirigió. Luego vino el golpe devastador. Valeria, dijo el VP, usando ese tono como si ya fuera culpable. Esperamos colaboración, no sabotaje. Si tienes algo que decir, ahora es el momento de disculparte y ayudarnos a avanzar. Nadie habló.
Ni una sola persona dijo una maldita palabra. Valeria sintió 80 pares de ojos sobre ella, esperando. Tal vez por una pelea. Tal vez por lágrimas. Les dio ninguna de las dos. Activó su micrófono. Dijo, ok. Eso fue todo. Sin emoción, sin defensa, ni siquiera una pausa. Solo lo dejó ahí, seco como el café en su taza. La sonrisa de Damián no se movió. Ni siquiera giró la cabeza. Probablemente pensó que acababa de ejecutar una muerte limpia. Valeria no cerró la sesión. Se quedó allí durante el resto de la reunión. No escuchó ni una palabra. Sus manos estaban quietas, su rostro en blanco. Pero por dentro, su cerebro estaba pasando por un archivo rotatorio de recibos. Ese ok no fue rendición. Fue preparación. Sabía exactamente a dónde ir a continuación. Esa noche, Valeria sacó una caja de archivos maltratada del armario de su pasillo. La que tenía sus antiguos documentos de soluciones logísticas Meridian de antes de que la fusión los tragara enteros. El polvo le golpeó la cara como el pasado diciéndole que despertara. Dentro estaba el contrato de consultoría original que había firmado en 2004, actualizado en 2019 cuando la empresa se reestructuró. Pasó cada página, con la mano firme, leyendo rápido. Luego lo encontró. Cláusula 19b, redactada por ella, aprobada sin ediciones. Si el contratista es removido sin causa, todos los sistemas derivados, plantillas y marcos operativos creados independientemente o bajo soluciones logísticas Meridian LLC siguen siendo propiedad del contratista. Valeria se reclinó en su silla, el corazón latiendo lento y profundo. No solo la despidieron sucio, la despidieron sin causa. Y todo lo que Damián destripó, cada sistema que llamó lastre heredado, cada política de la que se burló como peso muerto, eso era de ella. Construido bajo su nombre. Mantenido bajo su LLC. No la borraron. Solo le devolvieron las llaves. Valeria no durmió esa noche. No lo necesitaba. Para la mañana, había recuperado sus credenciales antiguas de soluciones logísticas Meridian. La consola de administración todavía estaba enterrada detrás de un subdominio olvidado. Una de esas URL heredadas con una cadena de números que nadie se molestó en limpiar después de la migración a la nube. Todavía estaba todo allí. Sin cambios. Sin seguridad. Habían olvidado la regla más básica. Nunca elimines a alguien hasta que haya cerrado las puertas detrás de ellos. Valeria no desconectó el enchufe. Todavía no. Comenzó pequeño. 3 claves API vinculadas a los paneles de seguimiento de carga. Simplemente las dejó expirar. No revocadas, no manipuladas. Solo expiradas silenciosamente como leche pasada de fecha. Los paneles seguían cargando, pero la fuente de datos, desaparecida. Sin alertas, sin banderas. Solo silencio. Abrió un documento nuevo y escribió la línea de asunto. Renuncia voluntaria. Efectiva TBD. Quedó en sus borradores sin firmar. No iba a salir hasta que todo estuviera alineado. Abrió el catálogo de interruptores de emergencia que guardaba en una unidad privada. Cada sistema, cada herramienta, cada protocolo que había escrito bajo su LLC. Ordenado, etiquetado, mapeado. Algunos fueron absorbidos parcialmente por ti durante la fusión, pero la mayoría nunca tocados. Nunca renombrados. Todavía tenían su nombre en las claves de licencia. Soluciones Logísticas Meridian. Activa desde 2004. Nunca disuelta. Esa tarde, revisó los registros de acceso. Sus antiguos registros de auditoría raíz todavía funcionaban. El nuevo sistema de panel de Damián extraía de 3 utilidades diferentes de Soluciones Logísticas Meridian. Él ni siquiera lo sabía. Valeria hizo algunas ediciones silenciosas. Nada dramático. Cambió algunas llamadas de campo. Reescribió una etiqueta de función. Uno de los scripts llegaría a un bucle de retraso exactamente a las 2:03 de la mañana del viernes. Lo sabía porque ella lo había configurado así. El viernes llegó. A las 2:03, el brillante nuevo panel de información basado en datos de Damián se detuvo. No un colapso completo. Solo un desvanecimiento lento. Los gráficos dejaron de actualizarse. Los estados de envío se quedaron en el limbo. Las llegadas al almacén mostraron 0 actualizaciones.
Nadie se dio cuenta. Esa era la belleza de eso. Estaban demasiado ocupados repartiendo pasteles y aplaudiéndose unos a otros por una transición digital sin problemas. Valeria lo observó todo desde su escritorio. Nadie le preguntó nada. No hay preguntas, no hay mensajes de Slack. Ya era invisible para ellos. Exactamente como lo quería. Los dominós no estaban cayendo todavía. Pero la base se estaba agrietando. Hizo una lista en papel. No una hoja de cálculo. Papel. Algo que no podían rastrear. Escribió cada sistema dependiente. Validador de ID de puerto. Analizador de envíos. Bot de preautorización aduanera. Filtro de historial de proveedores. Todo suyo. Todo alimentado por Soluciones Logísticas Meridian. Todo bajo un lenguaje contractual que no había sido sobrescrito en ningún documento legal. Pensaron que la habían absorbido. Todo lo que hicieron fue alquilar el cableado. Abrió un cel seguro en un servidor de respaldo en el que nadie había iniciado sesión desde 2016. Ejecutaba un espejo del marco original de Soluciones Logísticas Meridian. Desde allí, podía ver todo. No tocar. Todavía no. Solo observar. Estaba casi lista. El lunes llegó lento y frío. Valeria llegó al patio antes del amanecer como siempre, pero esta vez no entró. Solo se sentó en su auto con el motor apagado, mirando desde el otro lado del estacionamiento. Su credencial todavía estaba activa, pero el correo electrónico de renuncia estaba programado para enviarse. A las 8:01 de la mañana, dejó su escritorio vacío. Sin taza de café, sin portapapeles, sin impresora de etiquetas. Solo una superficie limpia y una caja blanca en la silla. Sellada y con cinta adhesiva. A las 8:06, Damián entró como un hombre caminando hacia su propia película. Gafas de sol colgando de su cuello, batido en una mano, auricular Bluetooth parpadeando como si hiciera algo importante. Ni siquiera miró el estacionamiento. Simplemente entró por las puertas como si fuera otro día para ser el héroe. Valeria lo vio detenerse en su escritorio. Lo vio inclinar la cabeza como si algo no computara. Sin señales de vida. Sin nota. Solo silencio. Sacó su teléfono. Tocó la aplicación del panel. Valeria ya sabía lo que vería. Gráficos en blanco. Errores de carga rojos. 3 sistemas fuera de línea. 2 en bucles de tiempo de espera. 1 atascado en obteniendo resultados. Miró la pantalla unos segundos más de lo que probablemente pretendía. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina con ese paso rígido y cortado que la gente usa cuando finge no entrar en pánico. Adentro. Estaba despertando. Para las 9:20, cayó el primer ticket de asistencia técnica. Conflicto de licencia de proveedor de Soluciones Logísticas Meridian. Discrepancia de ID de puerto. 10 minutos después. Otro. Verificación del sistema. Falla de clave primaria en el rastreador de flujo de inventario. Luego vino legal. No notaron que Valeria faltaba. Notaron que Soluciones Logísticas Meridian aparecía como el proveedor registrado en 2 sistemas críticos. Ambos habían sido marcados como construcciones internas por los informes de Damián. Un asociado junior marcó la cláusula enterrada en el apéndice del contrato de 2019. Derechos de sistema derivado retenidos por el constructor original. Un analista senior volvió a sacar los contratos. Soluciones Logísticas Meridian nunca se disolvió. Todavía estaba activa. Todavía figuraba como proveedor privado. Luego, uno de los abogados, sin idea de quién, probablemente alguien que realmente lee, conectó el último punto. Todos esos sistemas heredados de los que Damián se jactó de reemplazar, no fueron reemplazados. Fueron reempaquetados, revestidos y renombrados. Pero el motor debajo seguía siendo de Valeria. Todavía Soluciones Logísticas Meridian. Y ahora los huesos se estaban rompiendo. Los bots de cumplimiento fallaron a continuación. No pudieron validar las etiquetas de envío entrantes porque la base de datos central no respondía. Esa base de datos estaba vinculada a una licencia de Soluciones Logísticas Meridian configurada para bloquearse automáticamente si se accedía sin un acuerdo activo. T intentó parchearlo. La clave de licencia rebotó. Para las 10:30, Legal estaba en pánico total. Valeria lo sabía porque recibió 3 visitas en sus antiguas IP de servidor.
todas desde dispositivos etiquetados como legal, asociados interno. Estaban tratando de rastrear. Demasiado tarde. Cada dependencia que ignoraron estaba saliendo a la superficie de una vez. Valeria no se jactó. No se rió. Solo se sentó en su auto, bebiendo el mismo café débil de su taza de viaje astillada, mirando el edificio devorarse a sí mismo desde adentro. Pensaron que había sido purgada. Lo que no se dieron cuenta fue que ella era la maldita base. Y acababan de arrancarse su propia columna vertebral. A las 9:30, las grietas reales se abrieron. 4 clientes, grandes, solicitaron acceso a sus paneles de seguimiento de envíos para auditorías de fin de trimestre. Mismo tiempo. Misma solicitud. Cada pantalla devolvió lo mismo. Datos no disponibles. Contactar al administrador. Para las 9:35, Finanzas estaba sudando. Damián les dijo, es solo un contratiempo. Probablemente un problema de sincronización temporal. Estamos implementando actualizaciones, ¿recuerdan? Excepto que Legal ya sabía que era una mentira. No estaban persiguiendo un error. Estaban luchando por cubrir un desastre legal. Valeria podía imaginarlo. La mitad del equipo legal amontonado en su pecera de sala de conferencias. Para llegar desgarrando contratos mientras los directores trataban de descubrir cuándo exactamente perdieron el control. A las 9:42, alguien finalmente lo encontró. Una paralegal llamada Jessica. Había cruzado caminos con Valeria una vez en 2019. Desenterró el acuerdo de proveedor de soluciones logísticas Meridian de 2004. Todavía activo. Todavía legalmente vinculante. Había sido renovado en 2019 cuando se lanzaron las actualizaciones del sistema. Justo antes de la fusión. Sin anulación. Sin enmiendas. Solo una cláusula predeterminada limpia. Los sistemas derivados seguían siendo propiedad del proveedor a menos que se transfirieran explícitamente. ¿Y adivina quién nunca presentó una transferencia? Damián. Porque no sabía que los sistemas no eran internos. Nunca preguntó. Nunca leyó. Nunca construyó nada. Solo pegó nuevos paneles y lo llamó innovación. A las 10:06, Valeria recibió el correo electrónico. No de Damián. No de Legal. Del asistente del CEO. Línea de asunto. Poniéndonos en contacto. Solo una oración en el cuerpo. Espero que estés bien. ¿Estarías abierta a hablar? Eso le dijo todo lo que necesitaba. El CEO no quería una guerra. Quería negociar. Porque Legal finalmente se lo había explicado. Habían despedido a Valeria sin proceso. Sin revisión de desempeño. Sin rastro de papel. Sin cláusula activada de salida. Y ella era dueña de cada sistema actualmente en llamas. Valeria apuesto a que el CFO fue quien descubrió cuán profundo llegaba. Para las 10:15, Finanzas había marcado 3 brechas de auditoría irrecuperables, todas vinculadas a datos faltantes de sistemas conectados a soluciones logísticas Meridian. Escuchó a través de un viejo amigo del almacén que el CFO parecía haber visto un fantasma. Solo pálido y callado, parpadeando en su portátil como si lo hubiera traicionado. Mientras tanto, Damián, desaparecido. No físicamente. Todavía estaba en el edificio. Pero sin responder. Se metió en una de las pequeñas salas de llamadas insonorizadas en el segundo piso. Sin ventana. Sin ruido. Solo el parpadeo de la luz fluorescente y lo que sea que se siente el arrepentimiento cuando finalmente se asienta. Recursos humanos no sabía dónde estaba. A Legal no le importaba. El edificio estaba ardiendo y su chico de oro había desaparecido como un estudiante de primer año que jaló la alarma de incendios y corrió. Los sistemas de Valeria, esas herramientas de lastre heredado de las que se burló, ahora eran de misión crítica y completamente fuera de línea. Sin acceso. Sin copias de seguridad. Habían quemado el puente antes de verificar si podían nadar. Y Valeria todavía estaba seca. Todavía mirando. Todavía sosteniendo las llaves. A exactamente las 10:30, comenzaron la reunión de emergencia de la Junta. Sin agenda. Sin diapositivas. Sin cortesías. Solo pánico. Valeria no estaba en la sala, pero no tenía que estarlo. Tenía 3 personas diferentes que le enviaron capturas de pantalla a las 10:32.
En la parte superior de la pantalla del proyector, archivo de auditoría de manifiesto no encontrado. Ese era el archivo que Damián eliminó hace 2 semanas. El maestro de cumplimiento que Valeria le dijo que no tocara. Era el único archivo completo de manifiestos de envío de los últimos 5 años. Construido para cumplir con los estándares de auditoría internacional. Encriptado y bloqueado por versión. Le advirtió por escrito 2 veces. Él lo borró de todos modos. Pensó que el nuevo sistema no necesitaba formatos heredados inflados. Resulta que no había copias de seguridad. No hay registros. Solo un envoltorio llamativo construido sobre llamadas vacías y plantillas superficiales. La junta ni siquiera fingió mantener la calma. Uno de los directores externos preguntó si era un hackeo. Otro dijo algo sobre ransomware. Luego Legal soltó la bomba. Los sistemas no fueron hackeados. Son inaccesibles porque ya no tenemos derechos válidos sobre ellos, dijo uno de los abogados de la firma. Silencio. Otro miembro de la junta se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con que no tenemos derechos? Legal pasó por un archivador. Fueron construidos y mantenidos bajo Soluciones Logísticas Meridian LLC, un proveedor privado. Acuerdo activo renovado por última vez en 2019. La propiedad no fue transferida. ¿Quién es Soluciones Logísticas Meridian? La respuesta vino con el tipo de peso que hace que la gente se mueva en sus sillas. Valeria. El nombre aterrizó como una piedra. Luego vino el seguimiento. Entonces, ¿quién tiene las copias de seguridad encriptadas? Legal no parpadeó. Solo una persona. Cada cabeza giró. Y así de simple, lo entendieron. Valeria no era la gerente del sistema. Ella era el sistema. Cada flujo de datos, cada verificación cruzada, cada etiqueta de puerto, script de cumplimiento y capa de seguridad, escrito por ella, aprobado por ella, ejecutado bajo su nombre. Damián no la había reemplazado. Solo había despellejado el exterior y esperaba que nadie notara que las entrañas debajo eran de ella. Ahora las entrañas se habían ido. Y ellos estaban sangrando. El vicepresidente de operaciones, que había respaldado a Damián desde el primer día, se sentó con la boca abierta, parpadeando como si tal vez si parpadeaba lo suficiente, el problema se solucionaría solo. El CFO susurró algo al presidente. No sé qué, pero el presidente golpeó su palma un segundo después. ¿Hasta dónde llega esto? Legal estaba listo. Cada archivo de auditoría, cada validador de carga, cada herramienta de seguimiento en tiempo real, todos están construidos sobre código de Soluciones Logísticas Meridian. Sin una licencia, estamos en violación. Otra pausa. Luego el presidente se inclinó. Sin expresión. Solo matemáticas frías. ¿Cuáles son nuestras opciones? Legal no lo endulzó. Negociar con cuidado. Esa palabra se quedó ahí. Cuidado. Como si fuera lo único que los retenía del colapso total. Valeria recibió otro mensaje a las 10:51. Este del líder interno de ti. Hola Valeria, ¿estás disponible para una llamada rápida? Sin presión. Solo quiero hacer algunas preguntas. Traducción, el fuego está fuera de control. Y finalmente se dieron cuenta de quién tenía la manguera. Valeria no respondió. Todavía no. Simplemente se sentó en su cocina mirando el reloj pasar de las 11, dejando que el silencio creciera. No solo la despidieron. Borraron a la única persona que sabía cómo funcionaba la máquina. Y ahora estaban atascados mirando los restos, tratando de descubrir cómo reiniciar un sistema que ya no les pertenecía. Valeria nunca respondió al correo electrónico del asistente del CEO. Lo dejó sin leer durante 2 días más. Los dejó cocinarse en ello. Para el miércoles, Damián no estaba en ninguna parte de la hoja de llamadas diarias. Su nombre fue eliminado del Slack de liderazgo. Alguien le dijo en silencio que había sido reasignado a proyectos especiales. Sin acceso. Sin reuniones. Sin informes. Simplemente desapareció detrás de un título inventado que sonaba importante, pero significaba exilio. El mismo tipo que llamó a los protocolos de Valeria peso muerto ahora estaba bloqueado de los sistemas que ni siquiera podía explicar. Mientras tanto, Adquisiciones cambió el interruptor. Sin anuncio. Sin correo electrónico. Sin bienvenida de regreso.
Solo una actualización silenciosa en el portal de proveedores. Soluciones logísticas Meridian. Proveedor activo. Eso fue todo lo que Valeria necesitaba ver. Una pequeña casilla de verificación rechecada. Detrás de escena, estaban luchando. Recursos Humanos publicó un memo vago para toda la empresa sobre estabilización de infraestructura heredada y revisión del sistema interfuncional. Ni una palabra sobre Valeria. Ni una palabra sobre el incendio que iniciaron. Estaban tratando de hacerlo parecer controlado. Como si esto fuera parte de alguna auditoría del panorama general. Pero Valeria vio la verdad entre líneas. No estaban estabilizando nada. Estaban tratando de detener el sangrado. Legal probablemente había destrozado cada contrato para entonces. Y el rumor era que Valeria no era la única con dientes en una cláusula. Viejos desarrolladores. Un ex líder de proyecto. Incluso un temporal de 2017 que codificó un parche de seguridad que nunca fue reasignado. Personas que descartaron sin leer la letra pequeña. Ese es el problema cuando el liderazgo se basa en palabras de moda y bravuconería. Dejan de leer las notas al pie. Y personas como Valeria, nosotros somos las notas al pie. Somos la parte que saltan hasta que las paredes se derrumban. Para el viernes, habían restaurado silenciosamente 5 sistemas vinculados a soluciones logísticas Meridian. Sin relaciones públicas. Sin prensa. Solo los activaron de nuevo y actuaron como si nunca hubieran tocado nada. Valeria no tomó su dinero. Todavía no. No merecían una resolución envuelta en una factura limpia. Dejó la ventana abierta lo suficiente. Observó cómo su cursor del mouse se desplazaba sobre el botón de solicitar soporte en el portal del proveedor durante casi una hora. No hicieron clic. Todavía no. Tenían miedo. Miedo de cuánto sabía ella. Miedo de lo poco que podían hacer sin ella. Y honestamente, deberían haberlo estado. Una semana después, llegó la llamada. Número no listado. Sin identificador de llamadas. Valeria dejó que sonara 2 veces. Luego contestó sin decir una palabra. Una voz de mujer. Constante. Practicada. No vendedora. No apresurada. Representamos a un consorcio de envíos, dijo. Vimos tu sistema. Estamos interesados. No dijo con quién estaba. No tuvo que hacerlo. Las llamadas así no vienen desde abajo. Esa era alguien con una vista desde el piso superior. Alguien que había visto el colapso, rastreado los restos y seguido los datos directamente de regreso a Valeria. Valeria no habló. Ella no llenó el silencio. Solo esperó, confiada. Siempre lo están cuando saben lo que quieren. Construiste soluciones logísticas Meridian desde cero, dijo finalmente la mujer. Tu estructura llamó nuestra atención. Usó la palabra estructura. No software. No herramientas. Eso significaba que habían mirado de cerca. Vieron lo que mantenía todo unido. No los paneles. La columna vertebral. Valeria todavía no dijo nada. La mujer continuó como si estuviera leyendo de una carpeta. Estamos considerando la transición de nuestras plataformas logísticas internas. Necesitamos algo estable. Algo probado. Silenciosamente efectivo. Esa última parte casi hizo sonreír a Valeria. Silenciosamente efectivo. Exactamente lo que intentaron borrarla por ser. Estaríamos abiertos a una conversación si estás dispuesta, agregó. Sin presión. Sin tono. Solo la oferta dejada sobre la mesa como un cuchillo limpio. Valeria dejó que sus palabras quedaran en el aire. No aceptó. No rechazó. Solo lo dejó colgar. Porque aquí está la cosa. Lo que llamaron viejo no estaba desactualizado. Era previsión. Lo que descartaron como exageración. Eso era lo que mantuvo su carga moviéndose cuando todo lo demás falló. No se ahogaron porque fueran inteligentes. Se mantuvieron a flote porque Valeria construyó el maldito bote salvavidas antes de que llegara la tormenta. No necesitaba quemar nada. No derribó sistemas. No publicó una larga despedida ni dio un portazo. Simplemente reclamó lo que era suyo. Desconectó su extremo y dejó que el resto se deslizara silenciosamente hacia el río. Mientras ellos luchaban por chalecos salvavidas, ella estaba de pie en la orilla. Seca. Lista.
Y ahora otros barcos estaban dando vueltas. Valeria se sentó en la mesa de su cocina. Mismo lugar que había tenido desde los días de Soluciones Logísticas Meridian. El café estaba tibio. La taza estaba astillada cerca del asa. La misma que solía llevar al patio todas las mañanas. La laptop estaba cerrada. Las carpetas desaparecidas. Las claves de acceso, copias de seguridad y credenciales que había llevado durante casi 2 décadas, las alimentó a la estufa de leña una por una. Las vio rizarse, ennegrecerse y desaparecer como recibos viejos. Sin dramáticos. Sin gran movimiento final. Solo un final suave. Un punto completo. Que alguien más sostenga el portapapeles ahora. No la querían de vuelta porque respetaran el trabajo. La querían de vuelta porque ella era la única que recordaba cómo funcionaba todo. Y esa es la parte que más le quedó a Valeria. No el despido. No la videollamada cobarde. Ni siquiera Damián escondiéndose como un niño que rompió la copiadora. Fue que no les importó hasta que la necesitaron. Y ahora que el pánico se había calmado, ahora que las cosas estaban funcionando nuevamente bajo el nombre de Soluciones Logísticas Meridian, pensaron que tal vez ella simplemente volvería a deslizarse. Tranquila. Cooperativa. Todavía no lo entendían. Valeria no quería la oficina de la esquina. No necesitaba el apretón de manos o el título. Quería paz. No más pings urgentes a las 11:42 de la noche. No más reuniones donde algún tipo con un título en marketing le traducía sus propios sistemas frente a una pizarra. No más diagramas de flujo dibujados por personas que nunca tocaron un escáner de puerto. Solo paz. Y eso era lo que tenía ahora. La mujer del consorcio. Su voz todavía sonaba en su cabeza a veces. Tranquila. Interesada. Sin ego. Valeria aún no le había devuelto la llamada. Podría no hacerlo. La cosa es que podía. Esa opción era suya ahora. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que importaba. 6 meses después, Valeria Méndez estaba sentada en la terraza de un pequeño café frente al mar. No el tipo de lugar que aparece en revistas de negocios. El tipo de lugar donde el café es fuerte, el wifi es terrible, y nadie pregunta qué haces para vivir. Había aceptado la oferta del consorcio. No como empleada. Como consultora independiente, con sus propios términos, su propio horario, y una cláusula de propiedad intelectual tan hermética que ni siquiera sus abogados intentaron discutirla. Soluciones Logísticas Meridian era ahora una firma boutique con 3 clientes de alto perfil y 0 interés en escalar más allá de lo que ella podía manejar sola. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jessica, la paralegal que había encontrado la cláusula 19b. ¿Viste las noticias? Adjunto. Un enlace a un artículo de la industria. Marítima Continental enfrenta multa de 4 pesos con 70 centavos millones por violaciones de cumplimiento. El artículo detallaba cómo la empresa no logró mantener registros de auditoría adecuados durante las inspecciones de fin de año. Sistemas críticos habían fallado. Los datos estaban incompletos. Los reguladores no estaban complacidos. Valeria no sintió satisfacción. No sintió venganza. Solo sintió tranquilidad. Porque no se trataba de ellos. Nunca lo fue. Se trataba de ella. De recuperar su vida. De recordarse a sí misma que el valor no proviene de cuánto te necesitan. Proviene de saber cuándo alejarse. Tomó el último sorbo de su café. Cerró el artículo. Y escribió una respuesta. Lo vi. Espero que estés bien. Luego puso el teléfono boca abajo. El océano se extendía ante ella, interminable y tranquilo. Y por primera vez en 18 años, Valeria Méndez respiró sin el peso del mundo en sus hombros. Algunas salidas no son para aplausos. Son para silencio. Para espacio. Para aire que no zumba con tensión. En el mundo corporativo, a menudo confundimos lealtad con sacrificio. Confundimos ser indispensable con ser valorado. Pero aquí está la verdad que Valeria aprendió, y que todos debemos recordar. Tú no eres indispensable para tu empleador. Eres indispensable para ti mismo. Las empresas te necesitarán cuando las cosas se rompan. Te elogiarán cuando las salves. Pero cuando decidan que tu experiencia es peso muerto, cuando te borren sin pensarlo 2 veces, te darás cuenta de que la lealtad solo fluía en una dirección.
No construyas tu identidad alrededor de ser necesario para otros. Construye tu valor alrededor de lo que puedes crear, proteger y reclamar como tuyo. Porque al final, la mejor venganza no es el fuego. Es caminar con las manos en los bolsillos, sabiendo que construiste la base, y que sin ti, todo se derrumba. Y cuando se derrumbe, tú estarás parada en la orilla, seca, tranquila y libre. Esa es la verdadera victoria.